noches. En este video se explicará el funcionamiento del proyecto de aula número 3 de la asignatura Programación Orientada a Objetos 1. El proyecto consiste principalmente en la obtención de la nómina general del 2020 en Colombia para diferentes empleados pertenecientes a cualquier empresa. Este aplicativo fue desarrollado en el lenguaje de programación Java y principalmente se caracteriza por obtener resultados mediante métodos, ciclos condicionales y matrices. Como podemos ver, las variables de entrada requieren datos relevantes de la cantidad de empleados a consultar, los cuales pueden ser nombre, sueldo y todo lo relacionado a días y horas extras trabajadas. Para continuar con la explicación de nuestro código, utilizamos la palabra import para llamar las clases necesarias. Por ejemplo, tenemos la clase scanner. Esta nos sirve para leer datos en nuestro programa. También tenemos la clase decimal format, que nos permite pasar a formato decimal diferentes tipos de números. Y tenemos formatter, que nos sirve para hacer una especie de tablita al final de nuestro proyecto y se vea quizás un poco más organizado. Ahora tenemos la public class. Esto pues es muy sencillo, simplemente se usa para dar acceso a cualquier persona a nuestro código. El ponerlo público, pues tienen acceso a las clases, a las propiedades y a los métodos, básicamente a todo nuestro proyecto. Ahora vemos el int. El int número, pues nos sirve para almacenar números enteros, pues simplemente para almacenarlos, para tenerlo, todos los que puedan ingresar, pues que se vayan almacenando. Acá ponemos escáner nómina, lo declaramos como new scanner y lo ingresamos como system in. Esto, ¿para qué nos sirve el system in? Nos sirve para recibir valores. Entonces esto no los va a recibir y el system out lo que va a hacer es, pues si el system out print lo que va a hacer es imprimir en la pantalla al usuario final. Le va a decir lo que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, en este caso, pues tenemos cuántos empleados desea registrar y pues él los va a recibir gracias a esto. Ahora vamos a declarar las variables. Las que tienen string son para almacenar y procesar textos. O pues en este caso lo pusimos como número, pero entonces él recibe cualquier tipo, la parte como entera, ¿sabe? Entonces el que tiene double, ese sí nos permite poner en parte entera y parte decimal, o sea, lo que simplemente recibir cualquier tipo de dato. Entonces acá declaramos todo lo que necesitemos. Por ejemplo, está la clase de empleado, la cédula, nombre, sueldo, los días, el sueldo básico, el auxilio de transporte, las horas extras nocturnas, las horas extras diurnas, las horas extras dominicales diurnas, dominicales nocturnas. Entonces todo esto, lo que nosotros necesitemos, el vengado, la salud, pensión, retefuente, para fiscales, primas, vacaciones, cesantías, todo esto lo vamos a declarar aquí. También las horas, la cantidad de empleados, también para que no lo vaya guardando. Por eso declaramos nuevamente el int, para que todo esto no lo vaya almacenando en número. Ahora las variables fijas. Acá tenemos pues lo del sueldo mínimo, el auxilio de transporte. El for es un ciclo, entonces en este lo usamos para ejecutar un conjunto de sentencias. Es decir, nosotros le diremos dónde iniciar, dónde termina. Acá lo que hacemos es poner condicionales también. Acá lo que pusimos fue pues cuál es la clase del empleado, ¿no? Entonces, pues si pertenece a la A, a la B, a la C, a la D, entonces bueno, ahí están declarados todos las variables que declaramos arriba. Entonces está el dígito, el número de cédula, el nombre completo, el saldo mensual, el número de días trabajados. Todo esto se nos va a ir acumulando.
se nos va a ir acumulando para luego dárnoslo al final. Ahora acá estamos haciendo pues los llamados de los métodos. Declaramos absolutamente todo, hacemos todos estos llamados de todas las variables que pusimos. Al inicio del video les puse pues formatter, la clase. Entonces aquí es donde este es el cuadrito que les decía, una especie de cuadrito que lo que va a hacer es que cuando imprimamos nuestro código, cuando lo corramos, se vea más organizado. En esta parte es donde tenemos el public static nuevamente, para elegir la clase de empleado que es, pues la clase general, tenemos la clase general, pero entonces dividido en clase A, B, C y D. En el sueldo básico, pues se lee como respuesta, ¿no? Entonces es el sueldo del mes dividido en 30 por los días del mes. También está el auxilio de transporte, que sería el auxilio de transporte dividido en 30 por los días trabajados. El valor de la hora sería el sueldo mensual dividido en 240. Luego la hora extra diurna, pues acá es donde debemos declarar todas estas operaciones que nuestro código, nuestro proyecto tiene que hacer. Las multiplicaciones, las divisiones, dependiendo la cantidad de días que trabajó, la cantidad de extras que hizo, si son dominicales, si son diurnas. Entonces, si la cantidad de días trabajados o su sueldo lo hacen merecedor del auxilio de transporte, y aquí es donde se van a hacer las operaciones matemáticas. Buenas noches, ya continuando con la explicación del código, vamos a revisar los siguientes métodos. Tengo el método de valor, salud y pensión. Lo creamos con una fórmula que es saber el IBC total, lo multiplicamos por 4 y lo dividimos entre 100. Ahí determinamos ya salud y pensión, o sea que con un solo método hacemos dos columnas que es salud y pensión. Vamos a revisar ahora el valor del fondo. Este es un código un poco más complejo en el cual debemos determinar unas variables para poder crear o determinar el valor del fondo. Debemos saber el total de vengado, el sueldo mensual y el salario mínimo. ¿Con qué fórmula la debemos realizar? Debemos verificar que el total de vengado sea mayor o igual a 4 salarios mínimos, o total de vengado hasta el 10, que sea menor a 16 salarios mínimos. Y obtendríamos el total de vengado por 1 dividido en 100, sería nuestra respuesta. Igual aquí tenemos, ya es la misma fórmula, pero verificando cuando sea mayor a 16 o menor a 17. Obtendremos ya con otro valor, lo multiplicamos por el 1.1 dividido en 100. Cada vez que aumentamos el salario mínimo, ya sea 17, 18, va a cambiar nuestro porcentaje y así vamos a hallar el valor del fondo del empleado. Continuando con eso, vamos con el número VT. El número VT, tenemos lo siguiente. Para hallar esta información debemos tener las variables determinadas, que es total de vengado, la salud, la pensión y el fondo. Y lo vamos a hacer con esta fórmula. Total de vengado va a restar lo que suma salud, pensión y fondo. Lo mismo va a ser otra resta con total de vengado, salud, pensión, y lo multiplicamos por el 0.25 y lo dividimos por 35.607. Este 35.607 es lo que vale el VT en el año 2020 aquí en Colombia. Ya vamos a seguir con el VT. Para hacer el VT tenemos que realizar el número VT, por eso se realizó mucho más antes.
y es muy parecida a la del fondo. Siempre tiene unas características y unos rangos que van en diferencia a algunas variables. Obtendremos aquí que si número bit es mayor o igual a 0 o número bit es menor a 95, la respuesta va a dar 0. Tenemos el segundo, que si el número bit es mayor o igual a 95 o número BT es menor a 155, crearemos la siguiente operación. Número BT menos 95 por 19 dividido en 100. Como anteriormente ya he dicho, a medida que vamos poniendo más rangos, el porcentaje también va a variar y va a aumentar. Vamos a seguir con el valor retefuente. El valor retefuente para hallarlo tendríamos que tener el VT resuelto y lo vamos a multiplicar por lo que equivale el VT. En este caso son 35.607. En esto obtendremos el valor de la retefuente. Vamos a revisar el valor deducido. El valor deducido necesitamos las variables que son salud, pensión, fondo y retefuente. Ya con esta información creamos simplemente hacer la sumatoria de salud, pensión, fondo y retefuente. Obtendríamos el valor deducido del empleado. Y el total a pagar necesitamos las variables ya resueltas, el total de vengado y el total deducido. ¿Qué vamos a hacer ahí? Una operación de resta de entre estas dos variables, total de vengado del empleado y el total deducido, y ahí nos daría el valor que necesitamos. Ahorita vamos al valor de la salud. Solo vamos a necesitar lo que es el IBC. Lo multiplicamos por el 8.5 y lo dividimos entre 100. Vamos al valor pensión. También vamos a necesitar el IBC, pero aquí se multiplicaría por 12 dividido entre 100. Siguiendo con la explicación, para obtener el resultado del parafiscal ARP, se enviará el método llamado valor PARP, al cual se le envía la clase y el valor IBC del empleado. Estando en el método, la variable que retornará el resultado es respuesta. Luego, nos encontramos con una condicional de acuerdo a las clases, en donde si la clase del empleado es 1, el IBC será multiplicado por 0.52 y luego dividido por 100. Sino si la clase es igual a 2, el IBC será multiplicado por 1.04 e igualmente dividido por 100. Y así la condicional funcionará por las distintas opciones de clase. Como podemos observar, a las siguientes variables de parafiscales, ya sea SENA, CBF o cajas, se les envía el valor de IBC a sus respectivos métodos, los cuales tienen una estructura similar. Sin embargo, la multiplicación y posterior división es diferente, ya que en el método de parafiscal SENA, el IBC se multiplica por 2 y luego se divide por 100. En el método valor parafiscal ICBF, el IBC se multiplica por 3 y luego se divide por 100. Y por último, el valor de parafiscal cajas, el IBC se multiplica por 4 y luego se divide por 100. El resultado de la variable total parafiscales se da gracias a la suma de los parafiscales anteriormente solicitados, ya sea salud, pensión, ARP, SENA, ICBF y cajas. Para obtener el valor de prima, se enviará el método valor prima a las variables de sueldo y día respectivamente. Estando en el método, observamos que el resultado se da gracias a la multiplicación del sueldo por los días y luego realizando la división por 360. Para obtener el valor de vacaciones, se enviará el método valor vacaciones las variables de sueldo, días y valor de horas de recargo nocturno. Estando en el método, observamos que el resultado se da gracias a primero la multiplicación del sueldo por días y luego la suma del valor de horas de recargo nocturno, para su posterior división por 720. Para obtener el valor de cesantía, se enviará el método de valor cesantía las variables de sueldo y días. Estando en el método, podemos observar que la respuesta se da gracias a la multiplicación del sueldo por días y luego haciendo su posterior división por 360.
Para obtener el valor de interés cesantías, se enviará al método valor y cesantías el valor de cesantías anteriormente solicitado. Estando en el método, podemos ver que la respuesta se da gracias al valor de cesantías multiplicado por 0.12. Para obtener el valor de total prestaciones, se da la suma entre prima vacaciones, cesantías e interés cesantías anteriormente ya solicitados. Y, para finalizar, para obtener el valor de total nómina, se da entre la suma del total de vengado, el total para fiscales y el total prestaciones anteriormente ya solicitado. El funcionamiento del aplicativo requiere al usuario datos básicos de los empleados a registrar, para luego, como salida, mostrar una tabla con el resumen de la nómina para los empleados. En primer lugar, se requerirá la cantidad de empleados a registrar, en este caso será 1. Este empleado se tomará de acuerdo a los cálculos proporcionados por el docente, específicamente el empleado 6, en donde la clase es 5, entonces en este caso la letra será E. El número de cédula se tomará como ejemplo. El nombre del empleado será Mauricio Romero Barrera. El sueldo mensual será de 12 millones. El número de días trabajados será 30. El número de horas extras diurnas del empleado será 7. El número de extras nocturnas del empleado será 5. El número de horas extras dominicales diurnas del empleado será 6. El número de horas extras dominicales nocturnas del empleado será 4. Y por último, el número de horas extras de recargos nocturnos del empleado será 15. Como podemos ver, ya nos genera la tabla. Esta tabla está basada en la entregada por el docente para mejor acoplación de resultados, en donde, haciendo una comparativa de los totales dados por el aplicativo y los totales dados en el archivo, da lo siguiente. El total extras da 2.987.500. Viendo el archivo, nos da el mismo resultado. El total de vengado nos da 14.987.500. Revisando el archivo, nos da el mismo resultado. El valor de total para fiscales nos da 5.464.442,5, sin su respectiva aproximación. El total de prestaciones nos da 2.621.406. Y por último, el total nómina nos da 23.073.348,8 sin su aproximación. Espero haya sido de su agrado y gracias por su atención.